episodio de Más que Comida, traído a ustedes por el TCU 486, observación y revitalización de la cocina tradicional costarricense. Y hoy traemos un episodio un poco distinto. Vamos a dejar la comida de lado y vamos a hablar un poco más de tradición, un poco más de cultura, y vamos a hablar de las leyendas costarricenses. Y como invitado tenemos a don Cristian Brenes, que es uno de los autores del libro Mitos y Leyendas Costarricenses. Entonces, don Cristian, si puede presentarse, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Brenes, soy coautor del libro Espantos de Costa Rica. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias por sacar el rato para venir a instruirnos con todo esto. Es verdaderamente una dicha para nosotros y para todos aquellos que van a escuchar, poder también enriquecernos con esta parte tan esencial de la cultura costarricense. Entonces, a más no postergar, le doy la palabra a mi compañera Valeria, la primera. Cristian, yo quería hacerte una consulta primero. Bueno, yo estoy indagando un poco acerca de que, bueno, uno de los objetivos del libro, bueno, ahí estuve leyendo ahí como varias notas, era poder preservar todas estas como leyendas y plasmarlas dentro de claramente un libro para que claramente se empiecen a conservar. Y algo muy, muy interesante es que ustedes lo hicieron de manera, bueno, no sé si está bien dicho el término pictográfico, bueno, que utilizaron bastantes imágenes. No sé si quieres comentarnos primero un poco de eso, o bueno, si utilicé bien el término también. Sí, claro, la misión que teníamos nosotros a la hora de realizar este libro es, como bien lo decís, perpetuar nuestra cultura, ¿verdad? Las tradiciones son un mecanismo para heredar el pensamiento y la sabiduría de una sociedad, por eso es que debemos perpetuarlas. Y el libro surgió como la necesidad de perpetuar todo eso que, por ejemplo, a mí cuando era niño, mi abuela me contaba esas leyendas, ¿verdad? Entonces fue como un homenaje a los ratos que yo pasé con ella, que yo soy un chiquillo de los años 80, entonces la oferta televisiva en esa época no era así como que muy amplia y a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con cuestiones de terror, de misterio, todo eso. Y de ahí en esa época solamente contábamos con 3 o 4 canales a nivel nacional. Los pocos periódicos que circulaban, yo cada vez que en un periódico salía una leyenda o algo así, yo la recortaba y la guardaba en un cuaderno y después me ponía a dibujarlo porque siempre me apasionó el tema. Entonces, a la hora de presentar el proyecto de licenciatura, fue como la opción perfecta, ¿verdad? Entonces, el compañero Mariano hizo las narraciones de las leyendas, Daniela Ramos hizo todo lo que fue la decoración con el tema de la carreta típica costarricense y todo eso. Los fondos de cada leyenda en el libro también fueron maquetados por Daniela. Ella tomó fotografías de los diferentes microclimas de Costa Rica y yo me dediqué exclusivamente para hacer los bichos, ¿verdad? Las criaturas son como es la parte que más me apasionaba, entonces me tomé la libertad de diseñarlos como yo me los imaginaba desde que estaba pequeño, pero no con una estética como infantil, sino con el núcleo de la leyenda que es asustar, pero no asustar por asustar, no dar miedo por dar miedo, sino para compartir un tipo de lección, una moraleja. Entonces, si se perdía el carácter del miedo, se perdía la moraleja y se vuelve un chiste. Por eso la estética del libro es así un poquito como agresiva o terrorífica. No, y bueno, nosotros, bueno, yo lo estuve vigiando un poco ahí y bueno, a mí me parece súper, o sea, me gusta mucho el diseño y bueno, ahí pude leer unas, como la primera que sale, que creo que era la Tule Vieja. Pero vamos a empezar en esta recopilación, bueno, se recopilaron creo que 7 leyendas, ¿verdad? Correcto, son 7. Ajá, bueno, ahí nos las dividimos y bueno, hablemos un poco de la carreta sin bueyes. No sé cuál fue como, si nos puedes contar un poco desde tu perspectiva, digamos, esta leyenda, porque bueno, aquí yo la puedo contar, pero no sé, me gustaría como saber un poco, si nos puedes como de manera así como... Bueno, podríamos hacer como un resumen de cada una, tal vez, o un resumen con un resumen de la es más que moraleja. suficiente. Sí, No se preocupe, sí.
Sí, digamos, la parte de la leyenda de la carreta sin bueyes, el núcleo de la leyenda en sí es como el irrespeto a la investidura religiosa, ¿verdad? Habla de un señor que intentó meter a la yunta de bueyes con toda la carreta, así como que a la fuerza, a un templo. Entonces el cura o el párroco lo maldijo por ese irrespeto, ¿verdad? Eh, Nosotros a la hora de redactar estas leyendas hicimos una recopilación a nivel latinoamericano de todas las versiones que existen. Entonces lo hicimos de una forma tan condensada como para abarcar todas esas versiones de los diferentes países y tradición acá, ¿verdad? Creo que eso se hace el día del agricultor o no, no sé, antes de que empiecen las lluvias y todo eso. Entonces el personaje principal de la leyenda quiso ser como el primero en la fila, entonces se coló a todo el mundo y si el padre no se apuraba a darle la bendición, entonces él lo amenazó con que iba a meter la carreta hasta dentro de la iglesia. Ese es como el irrespeto a la investidura. Ahí era donde habíamos quedado, ¿verdad? Creo. Sí, ya habíamos quedado. Esa es la versión, digamos, que se maneja más aquí en Costa Rica, como les digo. No sé si han escuchado alguna otra, podríamos conversar, si han escuchado otra versión. Bueno, digamos que la que yo encontré era que, bueno, era sobre una bruja que vivía en San José. Entonces, digamos, como que había un muchacho y que era muy católico, ¿verdad? Entonces, como que la bruja se enseñó en enamorarlo y bueno, fueron una pareja. Y nadie estaba como de acuerdo a esa unión. Y claramente, porque una bruja y un hombre que era un feligrés, ¿verdad? Entonces, como que uno de los últimos anhelos que le pidió el muchacho, bueno, el señor ya en ese momento, era que le dieran santa sepultura. Sí, ¿verdad? Pero digamos, bueno, ya la bruja, su amada, ¿verdad? Ahí en el relato, fue donde el padre a decirle que si podía cumplir eso, o sea, no hay, sin que si hay algún problema, y el padre le negó la petición, ¿verdad? Entonces la bruja dijo que por las buenas o por las malas, al morir su hombre, al morir su marido, enyugó los bueyes de la carreta y lo puso en una caja del cuerpo del muerto. Entonces cogió la escoba, por así decirlo, su machete y encaminó se fue al templo y bueno, para no cansarlos, dicen que, bueno, digamos que los bueyes iban con mucha rapidez, ¿verdad? Entonces, cuando iban a llegar a la iglesia, el padre les dijo, bueno, en nombre de Dios, paren o alguna oración así. Y bueno, como que los bueyes pararon, pero la carreta y la bruja no. Entonces se dice que, bueno, que esa carreta anda ahí porque, bueno, claramente la bruja no iba a parar por una cuestión sacra, ¿verdad? Y ya, y se anda vagando. Eso es como la versión que yo pude encontrar, no sé. Bueno, en Escazú no sé si será la misma bruja o si no será la misma, pero bueno, yo sí la he podido escuchar y es muy feo. De brujas de Escazú, la que he escuchado yo es la de la bruja Zárate. Sí, pero esa la vemos un poco más adelante. Bueno, esa no viene en el libro, por aquello. No se preocupe. Y bueno, otra que había encontrado como un poco de cerca, como algo más regional, por así decirlo, es una leyenda sobre bueno, es de Cartago. No sé si la han escuchado sobre el espantajo azul. No sé si alguno de mis compañeros. Esa viene en el nuevo libro. Ya la acabo de terminar de ilustrar. Bueno, lo podemos comentar. Bueno, lo que yo pude encontrar es que bueno, era un señor ahí que hacía sus cosas, se portaba muy mal, ¿verdad? Le gustaba torturar a las personas y cuando dice murió, se fue al infierno, pero dice que se escapó, yo no sé cómo. Y bueno, lo que hace es que asusta a las personas que hacen mal a otros y se les aparece. No sé si está bien, por los lados de Cartago, como ahí va como la narrativa. Entonces, no sé si nos querés comentar un poco sobre eso. Sí, no, básicamente eso es como, es que todas las versiones guardan como, por así decirlo, un mismo núcleo. Esta que acabamos de ver de la carreta sin bueyes es como la irreverencia o el irrespeto a las creencias religiosas, ¿verdad? Independientemente de cuál religión se profese, el núcleo o el simbolismo de esta leyenda es el irrespeto al credo de los demás.
Esta del espantajo azul es como un alma en pena que busca redención asustando a los demás para que no hagan lo que él hizo en vida. ¿Me explico? Cada una de estas leyendas tiene como un trasfondo psicológico, por eso es que son atemporales. Se van heredando de generación en generación, van teniendo diferentes versiones, diferentes formas de contarse y todo, se van amoldando, digamos, ustedes que son más jóvenes, pueden amoldar, digamos, cada narración de estas a su vida cotidiana. Por ejemplo, en la cegua lo que vemos es el cambio sorpresivo de una mujer hermosa a un monstruo. ¿Y qué es el simbolismo de esto? Que tal vez nosotros en una fiesta, en un encuentro furtivo, al salir de un bar, de una discoteca o lo que sea, nos podemos topar con algo así. Pero el simbolismo de esto es la promiscuidad, el tener una relación a veces riesgosa con alguien que no se conoce, puede simbolizar lo que son las enfermedades venéreas, un embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque todo esto es un encuentro furtivo y azaroso. Eso es el trasfondo, digamos, de cada narración de las leyendas. Por eso es que siempre existen. Es algo que nos va a acompañar por siempre, porque es muy ligado a la naturaleza humana. En el otro, del Cadejos, lo que vemos es la desobediencia de un hijo que le pegó un susto al papá, porque el papá llegaba tarde a la casa y el papá lo maldijo. Entonces el chiquillo se convirtió en este animal, ¿verdad? Peludo, con cadenas y todo, por una maldición paterna. El caso de La Llorona, ese es un tema que tiene mucha actualidad, que es el tema del aborto, el abandono infantil o todo este tipo de cuestiones. La mujer queda embarazada, tira a su hijo al río. Entonces eso nunca va a pasar de moda, va a moldarse a cada generación, porque son temas muy, muy universales. Entonces, si ustedes tienen alguna versión así, todo la podemos comentar como ustedes gusten. No, sí, claro, no se preocupe, más bien, muchas gracias. Bueno, no sé, yo creo que hasta aquí quedamos hasta el primer episodio, a la primera parte, disculpen, y ya volvemos con la segunda, con nuestra compañera Katy.